Sigue la huelga en ENAP. Se los comentábamos en titulares. Este hecho también está empezando a poner nerviosos a las generadoras por lo difícil que está siendo en este minuto comprar diésel. Y este conflicto es básicamente una pelea entre trabajadores de planta y subcontratistas que bloquearon el paso a la refinería. Fueron desalojados, pero el centro del problema tiene que ver con que están acusando tratos diferentes entre los subcontratistas y los trabajadores de planta. La principal exigencia, más allá de una mesa de diálogo, es avanzar hacia una igualdad de trato entre los trabajadores de planta y los subcontratistas. Y esto abre mucho espacio de discusión y de análisis sobre cómo se debe manejar esta situación. Y si de discusión se trata, bueno, ¿quién mejor para acompañarnos que nuestro profesor Marco Singer, director del MBA de la Universidad Católica? Profesor, ¿cómo está usted? Qué gusto verlo después de 7 meses fuera. Bueno, bienvenida Gaby, qué bueno que estés bien y de vuelta a clases, porque recuerda que siempre hay que estar estudiando. Es verdad, tengo que decir que los últimos 7 meses fueron como un MBA. Está bien, el otro MBA, muy otro bien, MBA, muy bien. Sí, exactamente. Pero hablemos de lo que nos traes hoy día a clases. El caso de ENAP tiene que ver con una asimetría de trato, según lo que están alegando, argumentando también los subcontratistas de ENAP. ¿Se debe tratar igual a trabajadores subcontratistas como trabajadores de planta? Bueno, esa es la gran pregunta. Esta crisis nos ayuda a evaluar este modelo de negocio, el de la externalización, que recordemos que es la decisión que toma una empresa de realizar, de que un tercero haga una función que ella misma podría hacer. Hay muchos casos, uno quizá el más emblemático es de 1894, cuando Coca-Cola, que se fundó en Atlanta, externaliza el embotellado de su bebida en una empresa de Mississippi, que son 2 estados más lejos. Y eso entonces a Coca-Cola, entre otras cosas, la hizo tener un gran éxito. Entonces, bueno, como tú sabes, en las clases yo te hago preguntas, pues Gaby, ¿cuál crees tú que son las ventajas que dio Coca-Cola hace más de 100 años y las empresas hoy día cuando externalizan? Bueno, sí, y es algo, perdona, no voy a contestar directamente la pregunta todavía, pero es algo que estoy pensando que todavía hacen. En el caso de Chile también externalizan parte del negocio con alianzas que tienen también con embotelladoras locales. Y me imagino que tiene que ver, pensando en el caso chileno, más allá de enfocarse también en su negocio, es tener un partner que es experto en eso. Y por lo tanto pueden especializarse en su receta y que el lado de la botella, de distribuir todo eso, esté en manos de alguien que conozca mejor ese negocio. Correctamente. Coca-Cola tiene en Chile 3 embotelladoras, Andina, Embonor y Polar, que es más chiquitita, y Pepsi también. Claro. Tiene un partner que es CCU, es así, y ahí hay un primer gran elemento, que es foco. Coca-Cola o Pepsi se enfocan en sus fortalezas y dejan a los embotelladores, tal como tú dices, que se especialicen. ¿Qué otra ventaja se te ocurre a ti que tiene que Coca-Cola o quien sea, o ENAP, externalice, digamos, en un tercero parte de su función? Puede ser un tema de costos también, porque para las embotelladoras que tienen economías de escala es más barato embotellar que para la propia Coca-Cola. Exactamente, eso es en muchos casos el fondo del asunto, es un tema de costo que puede darse, como tú dices, por economías de escala, pero también se da porque los sueldos en general de los subcontratados son más bajos. Acá yo voy a citar un estudio del INE que tiene varios años, pero estas cosas no cambian tanto. Mira, por ejemplo, en minería, 2 personas que hacen un trabajo similar, una es interna y la otra es externa, la externa gana 2/3 de su salario, en promedio. ¿Esto es el costo, el sueldo para los trabajadores o el costo empresa? Porque eso también tiene que tener diferencia. Muy, muy buen punto. Es el sueldo, porque ese sueldo se multiplica por supervisores, etcétera, y no necesariamente llega a ser
más barato para la empresa al final de cuentas. Pero la empresa gana muchas cosas como flexibilidad y otros elementos, pero en definitiva es cierto, estadísticamente hablando, no tengo los datos de NAP, pero estadísticamente es cierto que en minería ganan 2/3 y en la banca ganan la mitad. Y el extremo de este estudio es en el sector público, cuando 2 personas, unas de planta y unas externas, por ejemplo una secretaria, la secretaria externa gana 1/3 de la interna. Entonces, sí hay una enorme distancia, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, solamente estoy diciendo que hay una distancia, eso es cierto. Claro. ¿Y esta distancia es porque finalmente se ahorran parte de esos costos? ¿Cuál es la razón económica detrás de esa diferencia? Bueno, hay, como te digo, muchas ventajas, especialización, posibilidad de crecimiento, pero mira, hay también desventajas, y para seguir el ritmo de la clase, eso es lo que te quiero yo plantear, porque fíjate que la misma Coca-Cola hace unos años inició un proceso al revés de internalización de embotelladores. En el 2010, de hecho, hizo una operación gigantesca de unos 11.000 millones de dólares para recomprar, entre comillas, una embotelladora. Entonces, dime tú, ¿cuál es la desventaja o de externalizar? O puesto de otra manera, ¿qué ganas tú si internalizas? Primero, reducir los roces, porque me imagino que si una secretaria gana 1/3 lo que gana la persona de al lado, para decir cualquier cargo, puede generar bastantes roces internos esto. Eso por un lado. Además... Absolutamente, sí. ¿Y qué más? Además, yo creo que tiene que haber algo con alinear también las metas y los objetivos y estar todos remando para el mismo lado. Cuando tú tienes a la gente interna, eso a veces es más fácil de lograr. No necesariamente se logra, pero yo creo que cuando tú eres parte de la cultura de una empresa, tienes también los beneficios, es bastante más fácil que tú también los entusiasmes para que sigan tu mismo camino. Efectivamente, el tema del alineamiento estratégico ha sido un gran inconveniente de la externalización, exactamente por lo que dices. Pues, sigamos con el ejemplo Coca-Cola, que es tan práctico. Cuando a la empresa principal, la marca Coca-Cola, le empezó a interesar introducir bebidas más sanas, sin azúcar, sin colorantes, sin cafeína, y trató de hacer esto, dime, a las embotelladoras, ¿les convenía echar para atrás la Coca-Cola tradicional y meter nuevos productos? Me imagino que no, porque la Coca-Cola ya era una apuesta segura. En cambio esto, ¿a quién le iba a interesar en realidad en esos momentos comprar una bebida que no tenía azúcar? Claro, ese es el punto. Entonces, la combinación de costos y beneficios hace que la externalización en distintos sectores en Chile sea muy diferente. Volviendo a minería, externaliza mucho, más o menos 2/3 de su dotación de las labores mineras son externas y, por ejemplo, la banca muy poquito. Entonces, no es como ni la fórmula ganadora ni la perdedora. Como siempre decimos en management, todo esto es un tema de fit, de qué conviene en qué situación. No hay fórmulas globales. Pero vamos a lo de NAP, porque la gran pregunta es qué va a hacer la empresa. Si, por ejemplo, le conviene sancionar a las empresas que le están poniendo tanto problema. ¿Qué crees tú? A ver, ¿conviene que NAP se ponga muy firme con estas empresas, las castigue, les corte los contratos? ¿Qué crees tú? El garrote o la zanahoria, dices tú. Sí, porque es un gran dilema. Sí. Por ejemplo, en minería, para volver con el ejemplo, cuando una empresa tiene accidentes o cosas así, es muy difícil que después le renueven el contrato. A ver, dime tú, ¿por qué habría de sancionar? ¿Cuál es la ventaja de sancionar a una empresa cuando o te hace un paro o accidente o cosas de ese tipo? Es una gran advertencia, al final es como castigar a un niño, o el tema de las leyes también, es decir, ojo que esto no es gratuito, si ustedes se portan mal o si ustedes no cumplen, no van a seguir subsistiendo porque les vamos a cortar los contratos.
Acá yo creo que igual es bastante complejo porque hay un tema de imagen también. Hay un tema político que también es más amplio y que vuelve esto mucho más complejo. Yo creo que en este caso no es tan fácil como decir vamos a cortar la relación con ustedes. Además, para ponerle más pelos a la sopa, no sé exactamente cuántas empresas subcontratistas hay que estén dispuestas o que puedan hacer el trabajo que están haciendo los actuales subcontratistas. Sí, todos los anteriores. A ver, ¿por qué sí hay que sancionar? Bueno, para que se responsabilice, porque si no es chacota, sí, está bien. Pero mucho cuidado con sancionar, y eso es lo que pasa con la externalización, que complejiza la toma de decisiones. Si tú eres muy severo con las empresas contratistas, que por ejemplo enfrentan un paro, entonces dime tú, ¿qué poder van a tener los sindicatos de esas empresas con sus respectivas empresas, que si en caso que hay un paro, esas empresas las borra del mapa? Sí, imagínate qué poder va a tener el sindicato, un poder total. Sí. Y si tiene un poder total, entonces a la primera les van a subir sueldos, beneficios y todo, y entonces la ventaja de costos, de eficiencia que habíamos dicho va a desaparecer en un minuto. Entonces es muy complejo todo esto. Déjame para cerrar, Gaby, toda esta situación hace que en la supervisión moderna, reciente, de los contratistas, no se los evalúe por crisis o por eventualidades, sino se los evalúe por sus prácticas, porque tengan prácticas de seguridad, porque tengan buenas prácticas laborales, porque tengan, no sé, los derechos bien resguardados sus trabajadores, o sea, por lo que hacen y no por los resultados que a veces tienen mucho de mala suerte. De esa manera, mirando las cosas que hacen y no cómo les resultan, tú logras el alineamiento, que era lo que tú mencionabas que es tan importante. ¿Cuál es el consejo entonces final que tenemos para la administración de ENAP? Bueno, como les digo, no reaccionar, ni ENAP ni nadie, esto es siempre para la vida, no reaccionar cuando tienes tú el incendio encima, la crisis, ni tomar decisiones de ese tipo. Tienes que mirar el continuo de la relación. Como te digo, si cumplen las buenas prácticas, si hacen prevención de riesgo, no cuando hay un accidente que, como te digo, tiene algo de fortuito. Estas cosas, como todo el mundo de los negocios, hay que mirarlas en el mediano, largo plazo y no con cosas que son instantáneas. Sí, bueno, tal vez está pasando eso en este minuto porque todavía no se sientan a conversar en una mesa de diálogo, todavía parecen estar analizando toda esta situación. Marcos Singer, director del MBA de la Universidad Católica, nuestro profesor, gracias por habernos acompañado en esta clase en Pauta de Negocio. Que tengas un muy buen fin de semana. Chao a todos. Chao.